Muchas gracias por invitarme. Siento que recuerdo mucho a su padre, y la creación de su fundación se dieron en un momento similar al momento en que yo creé mi empresa. Y su vida ha sido muy parecida a la mía, realmente, la vida de su padre. Él es un hombre que construyó una empresa y más tarde en la vida pensó en su transición y pensó en dejar un legado, y creó la fundación. Y yo creo que la vida se divide en 3 fases. En la primera fase dependes de otras personas porque estás aprendiendo, te estás formando, eres estudiante. Luego pasas a la segunda fase en la que trabajas y otros dependen de ti e intentas tener éxito. Y luego, cuando llegas a la fase en la que estoy yo en mi vida y en la que estaba su padre, pues la alegría más grande que tienes es que otra gente tenga éxito. De transmitir, ¿no?, un poco todo lo que tú has aprendido para que otros se beneficien de ello. Por lo tanto, su padre creó esta fundación y creó un foro en el cual la gente podía venir y transmitir su conocimiento. Por lo tanto, siento que estoy siguiendo sus pasos, ¿no?, al transmitir mis propios conocimientos. Por lo tanto, para mí es un enorme honor estar aquí esta tarde con todos ustedes. Entonces, una cosa que yo hice y que su padre no hizo y que sí que quiero animar a otros que lo hagan es escribir pues los principios, o escribir sobre los principios que yo seguía a la hora de tomar decisiones. Y quiero compartir una serie de reflexiones, y lo más importante es que vosotros tenéis que tener vuestros propios principios y no copiar los míos. Y lo más importante que me gustaría transmitir, y que es algo que me ha ayudado mucho, fue que cada vez que yo tenía que tomar una decisión, pues escribía un poco los criterios por los que me guiaban, ¿no?, para tomar la decisión, mi receta, ¿no?, para tomar una determinada decisión, porque yo observaba que las mismas cosas se producían una y otra vez, y si podía entonces escribir claramente los principios y poder contárselos de forma elocuente a otras personas, pues podía comunicarme con otros, reflexionar de esta manera y de esta forma pensar de forma ordenada. Y además iba a conseguir que la gente pudiese entender lo que a mí realmente me importaba, cuáles eran realmente mis principios. Entonces, a lo largo de un periodo de tiempo hice este ejercicio, y este libro entonces no es otra cosa que una recopilación de los principios que yo de alguna forma plasmé en papel en ese momento. Ahora tengo 69 años y estos principios que he aprendido me ayudan mucho, y ahora lo que quiero es transmitirlos, a ver si le pueden ayudar a otros. Y creo que estos principios os podrían ayudar a vosotros, porque os ayudarían en vuestra vida. Pero cualquiera sean tus principios, es importante que los escribas y es importante que reflexiones sobre ellos, porque a veces pierdes de vista tus principios por distintas razones, ¿no? Entonces, al reflexionar sobre ellos, creo que puedes obtener una gran ventaja. Y también hice otra cosa, porque me di cuenta de que si escribía los principios con suficiente claridad, los podía meter en ecuaciones, en algoritmos. Por lo tanto, primero lo hice con el tema de las inversiones, ¿no? Entonces, le escribía los principios que me guiaban, los metía en algoritmos, y al ver cómo estos algoritmos funcionaban con el tiempo, podía obtener una perspectiva que no podría obtener si las normas y las reglas no hubieran estado tan claras. Y entonces tomaba estos algoritmos y de esta forma creaba sistemas para la toma de decisiones en las cuales se integraban distintos tipos de principios, y entonces las decisiones basadas en algoritmos y la recopilación de datos es algo de lo que voy a hablar hoy, y que es algo que ha sido muy importante para mí. El poder que te da el escribir tus decisiones y transformarlas en ecuaciones o algoritmos es algo que realmente yo recomiendo que hagáis todos,
para conocer cuáles son vuestros principios y los podáis comunicar de forma articulada e incluso utilizar en vuestro proceso de adopción de decisiones. Por lo tanto, ¿el mundo cómo funciona? Bueno, pues hay tantos temas que todo el mundo conoce. Está el tema de ser padres, el tema de la física, la medicina, la arquitectura, tantísimas cosas. Y yo no sé nada sobre estas cosas, pero en el ámbito de construir una empresa y el tema de las inversiones, pues eso es sí un ámbito en el que me siento seguro. El primer libro que escribí es la recopilación de mis principios de trabajo y mis principios de la vida. Y el segundo volumen tiene que ver con mis principios sobre las inversiones. Pero quiero transmitiros un poco cómo he abordado esta cuestión. Para mí, la vida tiene este aspecto. Yo quería perseguir mis objetivos audaces, quería sacar lo máximo de la vida, exprimir la vida al máximo para conseguir esos objetivos audaces. Y también tenía éxitos, evidentemente, y fracasos. Y los fracasos eran más importantes que los éxitos. Eso lo he aprendido. Mucha gente se siente mal sobre sus fracasos, pero si tiene suficientes fracasos, especialmente en los mercados, ¿no? Es algo que cambió mi perspectiva sobre el fracaso, ¿no? Porque especialmente cada vez que fracasaba, reflexionaba sobre ello y decía, el dolor más reflexión igual progreso. Y se convirtió en una especie de puzzle. Si conseguía resolver un puzzle, pues conseguía un premio. Y el puzzle era, ¿qué haría de forma diferente en el futuro para poder sacar un mejor resultado en el futuro y aprender algo, aprender de los errores cometidos? Y el premio eran justamente esos principios que yo escribía, ¿no? Porque así, la siguiente vez iba a estar mejor equipado para resolver el problema y tomar mejores decisiones. Entonces, es aprender principios y escribirlos. Esto es lo que tiene este efecto tan beneficioso. Y luego, de esta forma, mejoraba y podía perseguir objetivos aún más audaces. O sea que era una especie de bucle continuo, que se retroalimentaba. Y entonces he llegado a creer que hay 5 pasos para poder tener éxito. Y si sigues esos 5 pasos, vas a tener éxito, sin ninguna duda. Y esos pasos son, en primer lugar, tienes que perseguir tus objetivos, y mientras persigues tus objetivos vas a tener problemas, y desde luego vas a tener impedimentos, obstáculos, y estos obstáculos y estos problemas y estos fracasos también se podrían deber a debilidades tuyas o de otras personas. Y al comprender estas debilidades, pues tienes el poder de resolver o superar estas debilidades, y cualquiera sea el problema, cualquiera sea. Cuando estás enfocado hacia tu objetivo e identificas y no toleras los problemas de forma tal que puedas pasar al siguiente paso, pues te va a ir muy bien. Y este tercer paso es diagnosticar los problemas y llegar a la causa raíz que los provoca. Pueden ser debilidades o lo que fuera. Y una vez que hayas comprendido y diagnosticado esta raíz, este problema raíz, solamente con este grado de especificidad podrás resolver los problemas. Solamente. Entonces, creas un diseño para poder resolver el problema. Y con este diseño, si tienes un diseño, tienes que implementarlo, tienes que llevarlo a cabo. Entonces, son 5 pasos para poder tener éxito. Tienes que saber cuáles son sus objetivos audaces. Tienes que hacer frente a los problemas que se puedan presentar. No tienes que tolerar estos problemas. Tienes que diagnosticar los problemas para llegar a la causa raíz, cualquiera sea. Una vez que conozcas la causa raíz, tienes que diseñar un plan para evitar o para superar esta causa raíz, y entonces ya llegas a tu objetivo. Y esta experiencia se retroalimenta. Y nadie puede hacerlo todo bien. Todo el mundo se equivoca, todo el mundo fracasa en algún objetivo, pero esto no importa. ¿Por qué no importa? Pues porque realmente cuando sabes cuáles son tus debilidades y eres consciente de lo que saben los demás y puedes aprovechar lo que saben los demás y aprovechar las fortalezas de otros, pues puedes
pues hacer que tus propias limitaciones no sean un obstáculo. Entonces, lo que yo quiero hacer es llevaros a que veáis uno de mis peores fracasos y de esta forma entenderéis un poco cómo ha sido mi vida. En 1980-81 yo había calculado que los bancos norteamericanos habían prestado mucho más dinero a otros países que estos países podrían devolver, y entonces se produciría una crisis de deuda, que sería una crisis económica, y pensé que esa crisis económica iba a ser terrible. Ahora, mi punto de vista era un punto de vista bastante polémico, y como resultado de ello, pues concité la atención de muchos medios de comunicación, y en agosto de 1982 México suspendió pagos y otros países también suspendieron pagos. Y como resultado de esto, concité mucha atención. Me pidieron que vaya como testigo al Congreso y me pidieron que hablara en televisión en un canal que se llamaba Wall Street Week. Y quiero daros una idea de cómo fue la cosa. Un gran placer y un honor estar ante ustedes para analizar qué va mal en nuestra economía. La economía ahora está plana, se balancea al borde del fracaso. Hace poco fue citado en un artículo. Dijo, puedo decir con absoluta certeza, porque yo sé cómo funciona el mercado, puedo decir con absoluta certeza que si miran la base de liquidez en las empresas y en el mundo en su conjunto, verán un nivel tan reducido de liquidez que no podrán volver a una era de estanflación. ¿A qué era un arrogante yo en esa época? La verdad es que era enormemente arrogante, era un creído. Cuando lo veo ahora pienso, bueno, no me pude equivocar más. Fue de hecho cuando cayó la bolsa. Yo perdí dinero mío, dinero de mis clientes. En ese momento tenía una pequeña empresa con 8 personas a las que tuve que despedir. Y la verdad es que, bueno, le tuve que pedir prestados a mis padres 4.000 euros. Fue muy doloroso. Muy doloroso. Pero fue una de las mejores cosas que me han pasado en la vida, porque cambió mi manera de abordar la toma de decisiones. Me obligó a plantearme, ¿cómo sé si tengo razón? Me dio la humildad que necesitaba para llegar a un equilibrio con mi ambición y audacidad. Y como resultado de ello cambió mi manera de tomar decisiones y me hizo ser más exitoso, tomar mejores decisiones, porque al plantearme cómo sé si tengo razón o no, pues empecé a buscar a gente inteligente que no estuviera de acuerdo conmigo. E intenté ponerme en su lugar, en su punto de vista. Hice muchas otras cosas, pero lo más importante es que desarrollé ese miedo a equivocarme sin por ello perder esa audacidad o ambición de hacer cosas grandes. Y esa incertidumbre me hizo que aumentaran mis probabilidades de acertar. Porque si no estás de acuerdo con alguien, bueno, uno de los dos tiene que equivocarse. ¿Y cómo sabes si esa persona que se equivoca no eres tú? Bueno, pues yo creo que el mayor reto al que se enfrenta la mayoría de las cosas y probablemente la mayor tragedia de la humanidad, la peor tragedia porque las cosas se podrían resolver mejor, es que la gente no expresa sus opiniones como debe hacerlo y por lo tanto empecé a plantearme las cosas de una forma diferente. ¿Cómo sé si tengo razón? Y de esa manera, bueno, pues creé una cierta cultura. Me voy a saltar esto. Creé una cierta cultura. Lo que yo quería era, bueno, perseguir esos objetivos audaces que yo tenía, pero al mismo tiempo quería, bueno, pues enfrentarme a alguien que tuviera ambiciones también grandes, pero contrarias a las mías. Y bueno, yo creo que para tener éxito hay que apostar por el consenso. El consenso está incorporado al precio. Si no tienes una opinión, una visión diferente, no ganas dinero. Y para ser
empresario o emprendedor, que es lo que yo soy, hay que pensar de una forma diferente. Tienes que ir en contra del consenso y acertar, claro. Pero es difícil ir contra el consenso y tener razón y acertar. Por eso era importante contar con pensadores independientes con los que tener este tipo de desacuerdo, y para hacerlo bien tenía que crear un sistema en el que tuviéramos desacuerdos, pero buenos desacuerdos. Crear una cultura de meritocracia de ideas. La fuente del desacuerdo se saca a la superficie y de esa manera pues puedes tomar mejores decisiones. Yo tuve que crear una meritocracia de ideas, sistematizarlo todo, o sea, redactar principios, etcétera. Y luego, bueno, pues tendremos nuestros éxitos, fracasos y aprenderemos. Y así llegaremos a resultados. Tendremos clientes contentos y empleados contentos como resultado. Y, bueno, todo esto se replicaría en un círculo vicioso. Y en el año 82, cuando me equivoqué garrafalmente y cambié mi manera de tomar decisiones, bueno, pues dejé de tener ese tipo de fracasos. Esta idea o este sistema de meritocracia de ideas me parece tan útil que quería transmitirla. Es algo muy potente a la hora de intentar tener éxito. ¿A qué me refiero a tener una meritocracia de ideas? ¿Cómo funciona una meritocracia de ideas? Bueno, básicamente hay que tener tres cosas. Primero, tienes que poner tus ideas y tus pensamientos más sinceros sobre la mesa. Quizás sean ideas incómodas. Si, por ejemplo, no piensas que otra persona está haciéndolo mal o lo que sea, bueno, pues tienes que oír la opinión de esa otra persona y ser muy sincero. Y de esa manera, por lo menos, sabrás la verdad, lo que piensan los demás. Y si no te enteras de lo que piensa la gente honestamente, eso va a oscurecer la toma de decisiones. Y será difícil tomar buenas decisiones. Lo segundo es que entender el arte del desacuerdo, del buen desacuerdo. Cuando mucha gente no está de acuerdo, se enfada, ¿verdad? Puedes entrar a un restaurante y alguien dice, me encanta esta comida, y a otro le cuesta decir, pues a mí no me ha gustado. Sin embargo, si hay un desacuerdo, un buen desacuerdo, si tienes curiosidad y puedes explorar las diferencias y hacer lo siguiente, protocolos que permitan un buen desacuerdo, aumenta la probabilidad de acertar. Y lo tercero que tienes que hacer es crear una serie de protocolos acordados para poder superar el desacuerdo. Nosotros lo llamamos de una manera. No hablamos de democracia ni de autocracia, sino de saber a qué personas se les da bien una cosa u otra e intentar, bueno, pues utilizar esas fortalezas para superar el desacuerdo. Esa idea de meritocracia de ideas, del de buen desacuerdo y el perseguir esos objetivos audaces ha sido súper valiosa para mí. Ha sido la base de mi éxito. He pasado de la nada a tener algo siguiendo este proceso de buen desacuerdo. Otra cosa importante es que tienes que entender cuando te equivocas y saber cuáles son las fortalezas y debilidades de los demás. Todo el mundo tiene debilidades, pero la gente las oculta en lugar de pensar en ellas. Por lo tanto, la cuestión es, lo que intento decir es que cuando tú sabes cómo es otra persona, sabes qué puedes esperar de esa persona. Es mejor para el desarrollo individual el conocer tus debilidades, porque así las puedes superar. Y eso significa, además, que vas a adjudicar a la gente el papel que le corresponde, que mejor les va. Ahora me gustaría mostraros un vistazo de cómo se trabaja en Bridgewater. Os voy a mostrar una reunión y cómo tomamos decisiones en estas reuniones. Lo que he hecho ha sido crear una serie de herramientas que facilitan el funcionar de esa manera, porque puedes hablar teóricamente
de que esta es la buena forma de actuar, ¿no? Pero cuando cuentas con herramientas o instrumentos que facilitan el funcionar de esta manera, pues las cosas se producen así. Os voy a mostrar una herramienta y os voy a mostrar de una reunión que permite saber lo que piensa cada uno y cómo ayuda a plantearse la toma de decisiones y cómo ayuda a todo el mundo a tomar mejores decisiones. Vamos a verlo. De Estados Unidos, nuestro equipo de investigación se reunió para hablar sobre la presidencia de Trump y la economía estadounidense. Naturalmente, la gente tenía distintas opiniones al respecto y sobre cómo abordaríamos la discusión. El colector de puntos recolectó estos puntos de vista. Tiene una lista de varias decenas de atributos, así que cada vez que alguien piensa algo sobre las ideas de otra persona, es fácil para ellos transmitir su evaluación simplemente seleccionando el atributo y calificándolo del 1 al 10. Por ejemplo, cuando la reunión empezó, Jen, una investigadora, me calificó un 3. En otras palabras, mal. Por no mostrar un buen equilibrio de mente abierta y asertividad. A medida que transcurrió la reunión, las evaluaciones de Jen transcurrieron así. Otros allí tuvieron diferentes opiniones. Es normal. Diferentes personas siempre van a tener diferentes opiniones. ¿Y quién sabe quién tiene razón? Veamos lo que la gente pensaba de cómo estaba. Algunas personas pensaron que lo hice bien, otros no. Con todas estas opiniones podemos explorar el pensamiento que hay detrás de los números. Aquí está lo que dijeron Jen y Larry. Tengan en cuenta que todos expresan sus pensamientos, incluyendo su pensamiento crítico, independientemente de su posición en la compañía. Jen tiene 24 años y acaba de salir de la universidad. Y me puede decir a mí, el CEO, que tengo un enfoque terrible. Esta herramienta ayuda a las personas a expresar sus opiniones y luego separarlas de sus opiniones para verlas a un nivel más alto. Cuando Jen y otros cambian su atención de introducir sus propias opiniones a ver toda la pantalla, sus perspectivas cambian. Ven sus propias opiniones como solo una de muchas y naturalmente empiezan a preguntarse, ¿cómo sé si mi opinión es acertada? Ese cambio en la perspectiva es como pasar de mirar en una dimensión a mirar en múltiples dimensiones. Y cambia la conversación desde argumentar nuestras opiniones a encontrar criterios objetivos para determinar qué opiniones son las mejores. Detrás del colector de puntos hay una computadora que observa todo lo que estas personas piensan y correlaciona esto con cómo lo piensan y ofrece consejos a cada uno basado en ello. Luego, dibuja los datos de todas las reuniones para crear una imagen de puntos de cómo son las personas y cómo piensan. Y hace esto guiado por algoritmos. Saber cómo son las personas nos ayuda a asignarlas mejor a sus trabajos. Por ejemplo, un pensador creativo que no es fiable puede ser puesto con alguien que es fiable pero no es creativo. Saber cómo son las personas también nos permite decidir qué responsabilidades darles y medir nuestras decisiones basándonos en el mérito de las personas. Lo llamamos credibilidad. Aquí hay un ejemplo de un voto que tomamos donde la mayoría de la gente se sentía de una manera. Pero si medimos las opiniones basadas en la credibilidad, la respuesta es muy distinta. Este proceso nos permite tomar decisiones no basadas en la democracia, ni basadas en la autocracia, sino en algoritmos que consideran la credibilidad de las personas. Realmente lo hacemos así. Me gustaría repetir algunas cosas. En vuestra empresa podéis criticaros unos a otros de manera no jerárquica. Por ejemplo, esta chica que acaba de salir de la universidad que se siente libre para criticarme a mí y yo lo valoro porque así sé qué es lo que piensa y lo valoro. Luego, cuando todo el mundo sale en la pantalla, se da cuenta de que el resto de la gente ve las cosas de forma diferente y la perspectiva cambia. Y uno se plantea, ¿cómo sé que mi perspectiva es la correcta? Una pregunta interesante, ¿verdad? Y luego ya empezamos a hablar de criterios. Todo esto son datos que muestran
hasta qué punto la gente forma de forma diferente. La recaudación de datos, recabación de datos durante un periodo, a través de un algoritmo, te muestra las diferencias de pensamiento de la gente. Y una vez que sabes esto, el iPad se comunica contigo como si fuera una persona, como si fuera un coach, porque tiene toda esa información, todo ese conocimiento colectivo y hace coaching contigo durante la reunión y tú puedes entablar una comunicación con él. Esto da una idea de cómo funcionamos de manera meritocrática. Y cuando tomamos una decisión, en lugar de hacerlo de manera democrática o autocrática, es decir, o que el jefe tome la decisión o que se vote y cada empleado tenga un voto, la credibilidad de cada persona cuenta. Cuando yo tomo una decisión y veo que hay 3 personas con credibilidad que están en desacuerdo conmigo, pues no voy a tomar esa decisión a tontas y a locas, no. Me lo voy a replantear y voy a pensar, ¿hay otra persona que puede tomar mejor la decisión? Eso es lo que plantea la idea de meritocracia de ideas. Y Bridgewater, en una frase, lo resume todo. En una meritocracia de ideas se establece relaciones importantes a través de una transparencia radical. Bueno, las mejores ideas en una meritocracia son las que al final llevan a la decisión. Está muy bien tener una misión, que haya una misión clara y que haya una relación clara también con la misión y que ambas cosas se refuercen mutuamente. Cuando hablamos de el amor sincero, bueno, siempre y cuando tú demuestres que amas a la otra persona, puede ser duro a veces, ¿no? Es una relación realmente auténtica. Y la sinceridad y transparencia radicales, cuando hablamos de verdad o sinceridad radical, eso da lugar a la confianza y a la claridad. Y la transparencia radical es importante porque todo el mundo sabe de qué va la cosa y eso evita que la gente intente pues interferir y hacer cosas que no se deben hacer. La pregunta es, ¿cuál es la barrera? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? Tenemos emocionalmente 2 personas en nuestro interior. Los psicólogos, los neurocientíficos me lo han explicado así. Por un lado está la persona intelectual, el yo intelectual que quiere ciertas cosas, y luego el yo emocional, subliminal, que quiere otra cosa. Si yo dijera, ¿queréis saber lo que realmente pienso? ¿Queréis que os diga cuáles son vuestras debilidades? ¿Tú quieres saber cuáles son tus debilidades? Intelectualmente, a nivel intelectual, tú vas a decir, por supuesto que quiero conocer mis debilidades, porque si sé cuáles son, me puedo enfrentar a ellas y puedo superarlas. ¿Quiero saber lo que tú piensas? Por supuesto que sí, porque entonces podré reaccionar y en lugar de que se mantenga ahí en la oscuridad. Hay veces que cuando tú te enfrentas, conoces tus debilidades, sin embargo es incómodo. Y sobre todo vivimos en una sociedad que hace que sea incómodo. Esta sociedad perfeccionista, en la que nadie puede cometer errores y todos actuamos en lugar de enfrentarnos a las cosas, es una lucha, ¿no? Y cuando la gente piensa, quiero trabajar en Bridgewater y llegar a tener esa mentalidad o cultura, pues se tienen que enfrentar a esto y saben que va a ser difícil, ¿no? Que van a tener ese enfrentamiento entre sus 2 yos. Pero ese ha sido el secreto de nuestro éxito y el secreto y el valor de nuestra meritocracia de ideas. En todas las relaciones, diría yo,
hay que definir cómo te vas a comportar con los demás. Y esto no tiene nada que ver con mi empresa, ni tampoco con mi sector, ni tiene nada que ver con el mundo de los negocios. Tiene que ver con las relaciones. ¿Quieres ser radicalmente sincero con los demás? ¿Quieres saber realmente cuáles son tus debilidades? Y al apuntar, escribir estos principios de cómo te vas a relacionar y comportar con los demás y enfrentándote a todo esto, puedes abordar las cosas mejor. Simplemente os quiero transmitir esta forma de trabajar. Puede que no valga en vuestro caso. Pero creo que os vais a tener que preguntar, espero que lo hagáis cuando os vayáis de aquí, os tenéis que plantear 4 preguntas. ¿Queréis tomar las decisiones basándoos en una meritocracia de ideas? Si dirigís una organización o incluso en una relación interpersonal, ¿cómo queréis tomar decisiones? ¿Sobre la base de meritocracia de ideas, de forma no jerárquica, para que la decisión sea la mejor, o preferís hacerlo de otra manera? Es vuestra elección. ¿Queréis saber lo que realmente le gusta a la gente? ¿Cómo es la gente realmente? ¿Cuáles son vuestras fortalezas, vuestras debilidades? ¿Hasta qué punto queréis sinceridad radical y transparencia radical? Tenéis que decidirlo sobre la base de vuestros principios. Y luego, ¿hasta qué punto queréis que la toma de decisiones se haga con la ayuda de algoritmos? Hoy vivimos en una era diferente, una época distinta. Vosotros vais dejando datos sobre vosotros mismos por todas partes y cualquiera puede coger esos datos y saber cómo sois, incluso mejor que vuestro mejor amigo. Vivimos en un mundo de toma de decisiones algorítmicas, literalmente. Muchas veces estáis interactuando con ordenadores como si estuvierais haciéndolo con una persona, como si creyerais que hay una persona al otro lado de la pantalla. Entonces, tenéis que decidir cómo queréis hacer las cosas. Es vuestra decisión, vuestra elección. Aquí tenemos distintas herramientas que hemos desarrollado y que voy a hacer que sea disponible. Por ejemplo, el colector de datos va a ser gratuito para que todo el mundo pueda jugar con ello. Va a ser un poco como una aventura, pensadlo bien. Vais a ir a una reunión y vais a ver qué piensan los demás. Y entonces tendréis que decidir cómo os enfrentáis a la situación. Bueno, eso es lo que quería explicar en forma resumida, y ahora si tenéis alguna pregunta sobre cualquiera de las cosas que os he contado.